Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en esta mañana en mi casa. Vamos, dile gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi hogar, lo que estás haciendo en mi vida. Dios está haciendo cambio, hermano. Dios está haciendo un cambio en tu vida hoy. El Espíritu Santo está. Tú viniste a buscar al Espíritu Santo. Tú viniste a buscar un cambio en tu casa. Yo quiero ver esa actitud tuya, que tú estás buscando ese cambio. Mira, Dios se manifiesta a aquellos sedientos, aquellos hambrientos, aquellos que dicen: Señor, yo necesito algo hoy, que hagas algo con mi vida hoy. Oh, gloria al Señor. Y si hay una actitud apática con el Señor, pues lo lamento decirle, te vas a ir como viniste. Pero si tú estás añorando que la presencia de Dios te toque, porque es el deseo nuestro, es el deseo de esta iglesia, que la presencia de Dios descienda. Por eso alabamos a Dios, por eso la alabamos, para que la presencia de Dios descienda y nos toque, nos sane, nos levante, nos restaure. A su nombre, a su nombre. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias, Señor, dígale gracias, Señor. Tu presencia está aquí por lo que estás haciendo en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo quiero que vayamos al libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles. Es la iglesia primitiva. Cuando queremos conocer de la iglesia, escúchame, cuando queremos conocer de la iglesia tenemos que irnos a la Biblia. Y muy específicamente a la fundación de la iglesia. Cuando se fundó la iglesia, cuando nació la iglesia, a su nombre. Y Jesucristo dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Yo no sé si tú tienes lucha, si tú tienes problema en tu casa, si no hay para la comida, yo no sé. Pero yo una cosa sé: Dios dice que aún el infierno no podrá contra la iglesia. Si tú eres iglesia de Cristo, alábalo, bendícelo. A su nombre. Hay garantía de que un día volaremos para el cielo. Hay garantía de que las cosas marcharán hacia adelante. ¿Por qué? Porque somos parte de la iglesia del Señor. A su nombre. Y de esto tenemos que conocer. De hecho, dentro de los eruditos, los estudiosos, han encontrado que la iglesia es una de las doctrinas básicas del cristiano. Amén. Y es bueno que sepamos eso, porque a veces andamos por ahí, parecemos carritos locos, buscando la iglesia. Ay, yo quiero una iglesia. Yo quiero la iglesia. ¿Cuál será la iglesia? Esta va a ser la iglesia. Yo creo que esa iglesia grande es la iglesia de Cristo. Yo creo que esta es la iglesia de Cristo. A su nombre. Yo creo que esta mañana tú vas a salir de dudas. ¿Cuál es la iglesia a la cual tú debes seguir y debes congregarte? A su nombre. Hay hasta un coro por allí que dice algo así: la iglesia del Señor, ¿cuál será? La iglesia del Señor, ¿cuál será? A su nombre. La iglesia del Señor es la que estableció Jesucristo. La iglesia del Señor es la que se mueve por el Espíritu Santo. Es una iglesia espiritual. A su nombre. Es una iglesia que aprende a moverse en el Espíritu Santo. Y no hace las cosas donde le sale, hacerla por hacerla, no. Todo tiene que hacerse como nos lo muestra la palabra del Señor, muy específicamente en un cuerpo, como es la iglesia. Que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Entonces, un tema tan relevante, allí está plasmado. Yo quiero irme al libro de los Hechos, capítulo 13. A su nombre, quiero felicitar a los hermanos que están por acá, algunos visitándonos, otros que han estado de trabajo y están aquí nuevamente. Nuestro hermano Guadalupe, que estaba de viaje, nuestro hermano, gloria a Dios, que estaba, Julio, que estaba de viaje, regresó acá, gloria a Dios. Y así, vamos a darle un aplauso a los hermanos que están visitando de vuelta. A su nombre, gloria a Dios. Y nos gozamos con la sierva acá,
con los siervos que siguen ahí peleando la batalla, acá los hermanos, a su nombre, porque estamos en una batalla. Estamos en una guerra. Esto es guerra. Sí. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice, sino contra huestes espirituales de maldad. El diablo deseoso de meterte un puntapié, pero tú diciendo, yo soy un soldado de Cristo. Aleluya. Y si tú me atacas, yo te ataco también. A su nombre. Porque la pelea es peleando. La pelea es peleando. Pelea la buena batalla de la fe, dice la palabra. Pablo sabía cómo era ese asunto. Pelea la buena batalla de la fe. Entonces no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, todos creo que estamos en esta situación, pero es bueno. Sería aburrido un evangelio donde todo está hecho ya. No, pero hay una expectativa porque el enemigo puede venir. Y yo ando también con el puño cerrado porque si me va, yo le voy a dar también. Amén. Cuando yo estoy hablando del puño cerrado, yo estoy hablando de mi activación espiritual. Por ejemplo, ayer estábamos en ayuno aquí. Hoy estoy con el puño cerrado, porque ayer estaba ayunando. Porque él no le gusta. Él no le gusta cuando alguien está buscando de Dios. Él quiere a alguien que esté allí fresquecito, echándose fresco toda la semana, comiéndose cuanta miniserie hay en esa tele, hasta las 3 de la mañana comiendo miniserie, y a las 6 viene el domingo para la iglesia. Ese está bien, déjalo ahí tranquilo. Déjalo ahí tranquilo. A su nombre. Pero cuando encuentra a alguien, aleluya, que es guerrero, que el sábado está en ayuno, que el domingo está en ayuno, que cuando viene la vigilia ahí está peleando la buena batalla, aleluya, entonces ese le incomoda. Ese le incomoda. Entonces, esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Libro de Hechos, capítulo 13. Verso 1. Vamos a leer del 1 al 3 y vamos a leer ahí mismo el 14, capítulo 14 del 23 en adelante. Dice, que es el mismo sentado, pero busque su Biblia. Busque su Biblia si la tiene, o su celular ahí, o si no, aquí está aquí afuera, aquí en la pantalla, ahí está. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Quiere decir que había iglesia en Antioquía. Así que la iglesia no es un invento del hermano Carlos. Ni la iglesia es un invento del concilio de las asambleas de Dios, ni de la cuadrangular. No, eso no es un invento. Eso está allí, bíblico. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros. Mira, habían profetas y maestros. ¿Qué iglesia más bendecida? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. Mira, había un hombre que era hermanastro de Herodes. Ahí se congregaba. De Herodes, ese maluco que fue el emperador en los tiempos de Jesucristo, que le mandó a cortar la cabeza a Juan. Ahí había uno que andaba buscando del Señor. A su nombre, porque Dios tiene gente en todos lados. Dios tiene gente, hermanos, allá en el campo. Dios tiene gente en la ciudad. Dios tiene gente en Estados Unidos. Dios tiene gente allá donde hay guerra, allá en Rusia. Allá hay gente que está clamando también a Dios. Allá en Ucrania hay gente de Dios allí orando. En todos lados. Había entonces, dice, se había criado junto a Herodes el tetrarca. Y Saulo estaba ahí también. Ministrando a estos al Señor. ¿Qué estaban ellos? Ministrando. ¿Ministrar qué quiere decir? Servir, sirviendo a Dios. Sí, porque usted habla hoy de ministro. Usted la mente que le viene es un hombre bien ensaquetado con un saco, este saquito de $10, ¿no? Un saco de 200, 300 dólares, que anda en un carrazo con 4 guardaespaldas. Ese es un ministro. Eso es lo que se ha enseñado hoy los ministros de Estado. No, esos no son servidores, esos son ladrones y maleantes que se roban la plata del Estado. A su nombre. Llamen las cosas por su nombre. Vea, estaban ministrando al Señor, estaban sirviendo a Dios. ¿Qué ustedes estaban haciendo ahora aquí, ahora mismo?
sirviendo a Dios, adorándolo, alabándolo, glorificándole, dándole la gloria solo a Él por la vida, por los alimentos, por la unción, aleluya, por los hijos. Dándole gracias a Dios por todo. Ministrando al Señor, dice cómo. Y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Sigue el otro. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos y los despidieron. Así que esa gente estaban ¿qué? Ayunando, orando. Cuando ya preparaban un líder, le imponían las manos, oraban por él y lo mandaban a predicar a su nombre. O sea, tenía una vivencia espiritual. Esa iglesia tenía una vivencia espiritual. Era una iglesia de ayuno, de oración. Era una iglesia de vigilia. Era una iglesia, aleluya, que cuando hacía las cosas ponía a Dios por el frente. Lo dedicaba, oraban por el enfermo y se sanaba. Oraban por los niños para que Dios les ayudara. Y luego enviaban a esos obreros. Entonces, ¿dónde se estableció esa iglesia? En Antioquía. Antioquía, buscando yo, investigando en esto, Antioquía era una ciudad ubicada justamente entre Siria antigua y Turquía. Era la ciudad la capital de Siria. Yo quiero que me presten atención un poquito a esto para que escuche el trasfondo de los cuidados que tenemos que tener nosotros como iglesia. Porque la iglesia que no se renueva, la iglesia que no se mantiene, aleluya, en la vivencia del Espíritu, no se mantiene en un vivir espiritual, esta iglesia está condenada a desaparecer. A su nombre. Mire qué hay en Siria hoy. Dígame qué hay en Siria. ¿Alguien sabe, alguien que oye noticias, qué hay en Siria? Guerra. Hay un diablo entronizado ahí que se llama ya Yasser Arafat, apoyado por el presidente, es un expresidente. Son demonios llamado Vladimir Putin, lo está apoyando para que esté ahí. Y ha matado niños, ha matado de todo ese señor Yasser Arafat. Es el presidente ahí en Asiria, donde está ubicada Antioquía. Que Antioquía es considerada como la cuna de nacimiento del cristianismo. En Antioquía dice que fue por primera vez que le llamaron a los que seguían a Cristo, le llamaron cristianos. Imagínate. Hoy es nido de víbora y de un criminal como Yasser Arafat. Pero ahora, ¿qué pasó en la guerra? El otro demonio que está acá, que se llama Erdogan, acá en Turquía, en batalla, ganaron ese terreno. Ahora eso pertenece a Turquía. Turquía es un país comunista. Entonces, ¿sabes que el comunismo es muerte? El comunismo es sangre. Pregúntale a cualquier venezolano que ha tenido la experiencia allí en Venezuela, ¿qué es el comunismo? En Cuba, basura. Sí, entonces es basura, crimen, violencia, sangre. Bueno, ese también en Turquía está el dictador Erdogan. Y entonces acá se está lavando la cara, es puras novelitas de amor y novelitas de la turquimanía, no sé qué, y las hermanitas, hasta las hermanitas se quedan ahí viendo la turquimanía, porque vienen de los turcos, son unos criminales, unos maleantes, esos que son, que venden droga y todas esas cuestiones para sostenerse ahí. Así es, este señor Erdogan. Entonces, ese tiene un nombre, esa gente que en el avión todo el mundo lo revisa porque piensa que lleva una bomba a su nombre. Por ahí Dios trae esa palabra. Terroristas, son terroristas. No, que en el avión vienen unos iraníes. Revisión, porque ahí
puede que traigan bombas. Unos iraquíes, hay revisión porque ahí puede que traigan algo. Irak, hermano, ahí estaba Ur de los Caldeos. ¿Qué pasó con Asia? Si el evangelio surgió en Asia. Y si hay algún retoño del cristianismo es en Israel y interpretado a la manera de ellos porque ellos son judaizantes. ¿Qué le pasó a la iglesia allí? A su nombre. Pero era una iglesia que se movía espiritualmente. Pero hay quienes hacen un buen trabajo y después el que viene atrás tira todo ese trabajo al pote de la basura. Y hay las consecuencias que hay hoy. Allá, Estados Unidos está así mismo. Estados Unidos, la iglesia de Estados Unidos vino de Inglaterra, el evangelio vino por Europa, luego vino a Inglaterra y vinieron misioneros a Estados Unidos, ahí fundaron la iglesia. Esos hombres, esos grandes hombres de la historia de Estados Unidos como George Washington, como Abraham Lincoln, Martin Luther King, esa gente para tomar decisiones se reunían en una mesa redonda, oraban a Dios, clamaban a Dios y Dios les hablaba, Dios les contestaba. Así surgió esa nación de Estados Unidos que hoy, hermanos, es crimen y violencia. ¿Por qué? Porque sacaron a Dios de las escuelas. Se levanta un niño por ahí y mata a la gente, lo que él quiere en una escuela. A su nombre. Porque le han dado la espalda a Dios. Antioquía, considerada la cuna del cristianismo, lleva su nombre porque había un gobernador en Macedonia llamado Seleuco I y en honor a su padre llamado Antíoco Epífanes le pone por nombre, fundó 16 ciudades, una de ellas era Antioquía. Le puso ese nombre en honor a su papá que se llamaba Antíoco Epífanes. ¿Cuántos recuerdan a Antíoco Epífanes? Antíoco Epífanes fue un diablo que dice que ofreció en el altar de Dios un puerco. Hermano, está. Pero mire, con Dios no hay problema. Dios agarra lo que no es para avergonzar lo que es. A su nombre. Dios hace de como dice el dicho, de tripas corazones. En honor a ese hombre le ponen Antioquía. Y Antioquía, ¿tú sabes qué significa? Significa el que empuja. Alabado es el nombre del Señor. Hombre, yo pensé que usted se iba a alegrar. Antioquía significa el que empuja. Ahí se funda la primera iglesia cristiana. Aleluya. Empujando. Camino de Dios. Dios te está llamando a empujar hacia adelante. A empujar el evangelio. A empujar la palabra. A su nombre. Pues tenemos un compromiso con Dios. Usted que entra al evangelio y entra a la iglesia, usted quiere un compromiso con Dios y con la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros aquí en Camino de Dios somos un faro que está alumbrando aquí. ¿Me está escuchando? Usted es un faro. Y la iglesia está compuesta por cristianos. Así que usted es un cristiano, usted es parte de la iglesia. Con responsabilidades, con compromiso. De ser una luz que alumbre aquí alrededor. Entonces, bajo esa plataforma de lanzamiento, podemos estudiar un poco lo que fue la vida de la iglesia. Teniendo esa historia allí en la mesa. La gente de Jerusalén salieron huyendo cuando mataron a Esteban, empezó la persecución y muchos de esos cristianos salieron huyendo y unos se fueron ¿para dónde? Para Antioquía. Amén, iglesia. Y ahí seguían predicando. Los perseguían, pero ellos seguían predicando. Los mataban, pero ellos seguían predicando. No había comida, no había necesidad, pero ellos seguían predicando. Pasara lo que pasara, ellos se detenían solo para predicar, porque entendían que tenían que predicar el evangelio. Su nombre. La iglesia solo se detiene para predicar. Mas vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios,
real sacerdocio. ¿Para qué? Está hablando de la iglesia. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz. 1 Pedro 2:9. Esa es la función primordial de la iglesia. Lo demás es adorno que a veces quieren poner la gente. Y vamos a enseñar a los hermanos a coser, a las hermanas a pegar un botón. El próximo domingo, hermano, venga que vamos a enseñarle a las hermanas a coger una bata de un pantalón. Perdió la visión. Hermano, el próximo domingo véngase que vamos, hermano Julio le va a enseñar a arreglar la refrigeradora a la gente. Perdió la visión. A su nombre. Hermano, el próximo domingo venga que hermano Stanley va a enseñarle a hacer tortillas a la gente y a las hermanas. Perdió la visión. La visión de la iglesia es anunciar las virtudes, anunciar el evangelio, anunciar la palabra de Dios. Esa es la misión. 1 Pedro 2:9. Y nosotros somos nación santa. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra nación? De nacer. Ay, ay, ay. La palabra nación viene del verbo nacer. ¿Y quiénes son los que nacieron para ser de la iglesia? Son los que han nacido de nuevo. No, aleluya, debes de nacer de nuevo, Dios le dijo a Nicodemo. Así que somos esa nación santa. Diga, tú eres nación santa. Dígale a su vecino, tú eres nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Ya usted no le pertenece a nadie. Ay, no, que ese es mi esposo. No. Ese es mi esposo. Es presta. Ese esposo es de papá. Ese esposo es de papá. A su nombre. Porque ya Cristo pagó un precio. Ella es nación, pueblo adquirido. Pueblo adquirido quiere decir que pagó un precio. Y precio no cualquier precio. Precio de sangre. Entonces, esa es la iglesia. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Sí, porque hay un sacerdocio descendiente de Leví. Los que leen Biblia saben lo que estoy hablando. Son descendientes de Leví, pero ellos no son de la casta real. El de la casta real era sin principio de día ni fin de vida, dice Hebreos 7. Porque Dios le dijo a David, y le prometió a David, David, nunca faltará un rey que se siente en el trono, porque tú has sido un hombre con corazón perfecto. Y en esa línea venía del linaje de Melquisedec. Nada más se podía ser rey o sacerdote, pero este Melquisedec fue rey y fue sacerdote. Era figura de Jesucristo, que Jesucristo fue el único que fue rey y fue sacerdote. Y dice ustedes, yo lo constituyo reyes y sacerdotes a su nombre. Gloria a Dios. Somos sacerdotes real. Real sacerdocio. Nosotros venimos del sacerdocio de Jesucristo, no del sacerdocio de Leví. Entonces, allí se inició, hermano, en Antioquía, el cristianismo. Empezaron a decirle cristianos por primera vez, o pequeños cristos, y lo hacían en tono de burla. No cree que eso era una cosa de que, ay, tú eres cristiano. No, se burlaban de ellos. Mira los pequeños cristos, mira los cristianitos. Se burlaban. ¿Y sabe qué? Al pasar de la historia, esa palabra quedó enclavada en el chip de la gente, a tal punto que hoy millones y millones han venido a Cristo y son cristianos servidores al Dios Todopoderoso. Empezó como una burla y luego quedó el nombre genuino. Ese es Antioquía. Antioquía, el que empuja. Dile a tu hermano que está a tu lado, hermano, vamos a empujar la iglesia. Vamos a empujar en la iglesia. Vamos a empujar en la iglesia. La iglesia necesita ser empujada.
No jalada para atrás, no. Empujada hacia adelante. Qué bueno cuando hay gente que empuja. Te dan los empujones, pero gloria a Dios, vamos para adelante. Gloria a Dios. No que sea para atrasar. Esa es otra cosa. Dios nos ha llamado para hacer avanzar a la iglesia. Para conquistar los terrenos que Dios tiene para camino de Dios. Y no busquemos, hermano, la iglesia perfecta. Hay gente que va allá a una iglesia allá. Ay, aquella iglesia, mira. Ay, yo creo que esa es la iglesia. Yo voy a llevarle al pastor el modelo de esa iglesia porque así debe ser la iglesia. Y caen a veces hasta unos papeles ridículos. Allá en Sudamérica había una iglesia y supieron de una iglesia grande en Estados Unidos. Cristal, creo que era una iglesia inmensa. Y entonces mandaron una comitiva para ver qué era lo que esa gente estaban haciendo allá para traer ese modelo para acá. Y los hermanitos fueron allá preguntando, tomaron fotos. Y cuando vinieron, lo que hicieron fue que le cambiaron el nombre a la iglesia, que estaba en Argentina. Le cambiaron el nombre y le pusieron el mismo nombre de la iglesia, pensando que con el nombre ya pues la iglesia iba a crecer. Y así hay mucha gente. Ay, pastor, métase a la asamblea de Dios. Que en la asamblea de Dios, ahí sí esto va a crecer de una vez. Métase a la iglesia de Dios, que ahí sí va a crecer de una vez. El diablo le teme cuando ve el escudo de la asamblea de Dios, le teme el diablo ahí afuera. Sí, mucho que sí. Esto no es cuestión de nombre. Es más, esta iglesia de Antioquía no tenía ni nombre, pero aleluya, tenía una forma de moverse, se movía en el espíritu, hacía todo por el espíritu, en ayuno, en oración, en vigilia y con los dones espirituales. ¿Sí? Dice que había maestros, versículo 2. Dice que había maestros y había ¿qué? Profetas. Esos son dones. No dice que la iglesia tenía $3 millones en el banco. ¿Para ver? No dice ahí. La iglesia tenía, y dice, en esa iglesia habían abogados, habían licenciados, habían doctores de medicina general, habían arquitectos, no dice nada. Pero lo que dice que había maestros cristianos, había profetas de Dios, había gente llamada ahí. O sea que el Espíritu Santo es el que se movía ahí. Y si no lo menciona, porque eso no es necesario. Gloria a Dios por una profesión que usted tenga. Pero lo importante es que nosotros aquí busquemos de Dios y Dios derrame de sus dones. Anhelemos de los dones espirituales. Haya profetas, son 5 los llamados: profetas, maestros, pastores, apóstoles, evangelistas. Yo no sé. Pero usted tiene que desearlo. Dios no le va a dar algo a alguien que no lo desea. ¿Sí o no? Pero si usted lo desea y lo añora, Dios se lo va a dar. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Entonces, esa era Antioquía, una iglesia que se movía por el Espíritu. Pablo dice, ninguna condenación hay. Romanos 8 por allá. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. No basta con ser cristiano. Hay muchos cristianos, pero no andan en el Espíritu. Porque el cristiano de la carne piensa en las cosas de la carne. Pero el cristiano del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Y el que siembra para la carne cosechará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna, dice. A su nombre. Entonces, la iglesia del Señor es aquella iglesia que anda en el Espíritu. ¿Y cómo es eso en el Espíritu? Mire, yo he notado que eso quieren denigrarlo. Y muchas personas por ahí se levantando y dicen, no, ahí vino el espiriflauta. Queriendo opacar el hermanito que quiere ayunar, que anda buscando de Dios. ¿Sí? Y le dicen que es un espiriflauta, para que el hermano sienta avergonzado.
Pero es mala noticia. Ese hermano, si es un espiritual, dígale lo que le quieran decir. Él va para adelante porque él sabe en quién ha creído y que es, aleluya, aleluya, es abundante para el depósito que Dios le está preparando. Se burlaron de los cristianos. Le decían pequeños Cristos, cristianos. Y hoy muchos quieren ser cristianos. Pero esto no es de quien quiere. Esto no es de quien quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Yo doy gracias a Dios porque yo un día tuve